Son las 7:43, ya estamos en nuestra sección de KPMG y hoy vamos a hablar de nuevas obligaciones fiscales en la cadena de suministro de hidrocarburos y petrolíferos. Y es que con la finalidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y control de la cadena de suministros de hidrocarburos y petrolíferos, así como para reforzar el combate contra conductas ilícitas, el pasado 17 de abril fue aprobado en la Cámara de Senadores el proyecto de reforma a diversas disposiciones fiscales. Este proyecto contempla modificaciones y novedades en cuanto a las obligaciones fiscales para los contribuyentes que participan en la cadena de valor de la industria. Vamos a hablar al respecto con César Catalán, socio líder de impuestos para energía y recursos naturales de KPMG en México. César, bienvenido al programa. Gracias, Pascal. Buenos días. Gracias por, como siempre, la oportunidad de estar aquí con ustedes. Pues mira, como das la introducción, desde diciembre venía en discusión esta propuesta de reforma en el Congreso. En abril se aprueba por el Senado y finalmente el 1 de junio se aprueba, se publica en el Diario Oficial esta reforma y entra en vigor en muchas de sus disposiciones a partir de julio. ¿De qué se trata esta reforma? Tú sabes que con la reforma energética ha dado de qué hablar durante todos estos años, los últimos 4 o 5 años, sí, cada semana, ¿no? O sea, yo creo que cada semana hay algo nuevo que decir sobre la reforma energética y creo que hacia adelante será lo mismo. Esta reforma atiende a 2 temas principales. El primero es el combate a conductas ilícitas. Es decir, tú lo mencionabas un poquito más temprano. El robo de combustible, por ejemplo. El robo de combustible, o sea, literalmente esa es una de las intenciones claras de esta reforma, porque además la reforma no solamente va a disposiciones fiscales, al Código Fiscal y Aduanera, etcétera, sino también al Código Penal y otras disposiciones. Entonces, hoy enfocándonos exclusivamente en la parte fiscal y por eso el segundo objetivo importante de esta reforma que es no tan solo el combate al robo de combustibles, sino también la recaudación, porque finalmente para el fisco federal, para Hacienda, para el SAT, es relevante los ingresos por impuestos que derivan de toda la cadena productiva relacionada con hidrocarburos y petrolíferos. Petrolíferos, combustibles, ¿no? Para ponerlo de manera muy simple. Entonces, esta reforma lo que está buscando, y probablemente recordarás que todas las estaciones de servicio, las gasolineras, tenían la obligación de tener controles del volumen que vendían de gasolina. Entonces, eso tiene muchísimos años. Sin embargo, ahora con esta reforma lo que se planteó fue incorporar en toda la cadena de valor, en toda la cadena de suministros, los controles volumétricos a través de equipos y software que permita verificar o controlar específicamente el volumen que va transformándose durante toda la cadena de valor. Y déjame te pongo un ejemplo muy simple, o tan simple como se puede, ¿no? Después de la extracción del petróleo, y eso es, digamos, lo que normalmente llamamos upstream, en esa actividad, después de que sale, se transporta en buques, por ejemplo, desde aguas profundas o aguas someras, y se lleva después a una refinería, para ponerlo muy simple. Después de la refinación, que en México prácticamente solo lo hace Pemex hasta este momento, después se produce la gasolina y se tiene que transportar, ya sea por ductos o por camiones, trenes, etcétera. Y llega a las estaciones de servicio. Toda esa cadena antes la tenía Pemex. Entonces, la realidad es que ellos controlaron el volumen y se acabó el tema. Hoy, con tantos jugadores en el mercado que pueden importar combustibles, o petróleo o hidrocarburos, gas natural, gas LP, etcétera, tienen la obligación de tener este tipo de controles. ¿Cuál es el reto, me parece, para la mayor parte de las empresas? Que hoy no estaban acostumbradas o no tenían visibilidad de esa obligación. Es cierto que a través de la CRE, a través de CNH, era necesario tener ese tipo de controles. Sin embargo, hoy el brazo fiscalizador que conocemos bien, que es el SAT, ya ahora a través de esta reforma tiene facultades de ir a hacer inspecciones, auditorías, visitas, y con condiciones muy particulares, ¿no? ¿Cuáles son esas condiciones? Y yo creo que es muy relevante hacia adelante. La primera es la certificación a terceros para vender los equipos y los softwares. Eso yo creo que es muy relevante. Después, el SAT tiene que aprobar
los laboratorios que pueden hacer pruebas sobre los hidrocarburos o gasolinas para su control. Tercero, el SAT también va a autorizar a terceros para que auxilien al SAT en las auditorías. Entonces, y esto es lógico, ¿no? Yo creo que el SAT y muchas autoridades tienen que allegarse a especialistas para este tema, este tipo de fiscalización. Pero tal vez no menos relevante es, Pascal, que ahora existen concretamente infracciones y particularmente multas que llaman mucho la atención, que son que van de 35,000 a 61,000 pesos por infracciones de este tipo, que a lo mejor ahí me dirás, bueno, no es tanto en una industria de este tamaño, pero después, en el caso de reincidencia, llega a 3 millones de pesos la multa por una sola situación que haya en un causal de infracción. Entonces, si hay varias, imagínate, la multa puede ser millonaria de cantidades muy importantes. Y ¿no? sobre todo estas infracciones son no reportar volúmenes adecuadamente. Es buena tu pregunta porque no es tan solo reportar, o sea, el hecho de reportarla de forma incorrecta, que probablemente ahí desde el punto de vista legal es donde va a ser muy interesante cómo se ejecute este tipo de infracciones, porque es no reportar, es un delito incluso que puede ser castigado con prisión, que es otra de las cosas relevantes de esta reforma. Antes en el Código Fiscal esto no implicaba cárcel y ahora va de 3 a 8 años de prisión cualquier conducta ilícita relacionada con digamos, la modificación o el registro incorrecto de esos volúmenes, etcétera. Ahora, estos softwares, ¿qué tan controlados están? Si finalmente la determinación del volumen pues se hace ahora electrónicamente, ¿qué tan controlados y qué tantas posibilidades hay de manipularlos o no? Sí, mira, el SAT tiene que emitir reglas en los siguientes días, tiene 90 días para emitir las reglas, entonces estamos esperando que en septiembre salgan más reglas al respecto o se prorrogue esta situación. Claramente toda la industria petrolera en general, en todo el mundo, tiene este tipo de medidas, software y equipos de control muy sofisticados. Aquí tal vez lo relevante es que aún no sabemos cuáles son esos softwares que van a estar autorizados hacia México y tú puedes preguntar con algunas empresas petroleras qué software utilizan o qué equipos, y dicen, oye, el que yo diseño, el que yo hago, el que hacen mis científicos o mis tecnólogos. Entonces, eso va a ser muy interesante ver cómo acota el SAT estas reglas, porque va a implicar una inversión muy importante de las compañías petroleras. Y ojo, Pascal, yo creo que de repente pensamos en petróleo y pensamos en las grandes compañías, en los majors que han participado en las rondas. Pero hoy los permisos que te puede dar la CRE a una estación de servicios o a transporte, gasolina o almacenamiento, probablemente son compañías mexicanas que son más pequeñas, ¿no? Que son medianas. Bueno, y por eso te pido, César, que nos digas dónde los pueden encontrar para tener toda la información sobre las obligaciones fiscales que tendrá esta industria en todas sus partes. Claro que sí, Pascal, gracias. Primero, bueno, en nuestra página en www.kpmg.com.mx, también a través de correo electrónico a asesoría@kpmg.com.mx y también en Facebook, en Twitter y en YouTube, y particularmente nosotros estamos en el equipo de energía publicando lo que le llamamos ENR Insights para impuestos, que los pueden encontrar en LinkedIn, en Facebook y también en YouTube. Pues bien, César Catalán es socio líder de impuestos para energía y recursos naturales de KPMG en México. Gracias, César. Muy amable. Buen día.